Hola amigos, buenas noches. Nos encontramos en nuestra 14ª sesión de estas jornadas de estudios medievales en un horario estelar, ya las 10 de la noche acá en Chile. Nos encontramos con Santiago Jaramillo. Santiago es un medievalista colombiano de la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, él es asistente de investigación en el área de estudios medievales. Nos va ahora a presentar un tema, ya nos va a relacionar con unos textos, unos códices y unos salterios. Su presentación se llama Aproximaciones a la representación iconográfica de la caballería medieval en el Salterio de Lutrell y el Códice Manese. Yo te doy la bienvenida, Santiago. Te doy las gracias también por haber aceptado esta propuesta de participar en estas jornadas. Creo que está silenciado. Ahí está. Bienvenido, Santiago, buenas noches. ¿Me escuchas? Ahí sí. ¿Me escuchas, Santiago? Buenas noches. Sí, en efecto, ¿me estás escuchando? Bueno, yo ya estaba presentándote. Tenemos la representación entonces de Colombia también en estas jornadas de estudios medievales internacionales. Santiago, yo me encargo de la parte técnica. Te dejo entonces para que nos presentes tu tema. Claro. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Esta va a ser una especie de intervención respecto a un manuscrito en especial que voy a trabajar, que es el Salterio de Lutrell, y en la próxima intervención del jueves 30 trabajaremos el Códice Manese, que es un es un manuscrito completamente distinto al que vamos a ver el día de hoy. A muchos de ustedes les he mandado un documento preliminar que es una aproximación al Salterio de Lutrell, donde será posible entonces ver algunas cosas básicas, pero aún así vamos a retomarlas nuevamente para que las personas que nos estén viendo a través de la plataforma de Facebook y no han recibido este texto puedan tenerlo de una manera un poco más desglosada a lo largo de la presentación. Igual cualquier inquietud o si desean que les haga llegar este texto fácilmente, pueden contactarme o pueden contactarnos a través de la página y con mucho gusto les hago llegar el texto a través del correo electrónico. Al final de la charla va a haber un espacio para preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Ya saben que a través de la plataforma Zoom predeterminamos que para preguntar fuera levantando la palma y para comentar o cualquier otro tipo de actividad fuera, bueno, haciendo esta señal de aprobación que como está ahí en la diapositiva. Entonces, creo que sin más preámbulo, podemos comenzar con el tema que nos apaña hoy. Bueno, aproximaciones a la representación iconográfica de la caballería medieval en el Salterio de Lutrell y el Códice Manese. Como ya lo he explicado previamente, lo que nos acomete hoy es el Salterio de Lutrell. Cuando uno habla de la caballería como tal, hay que tener en cuenta de que hay varios matices que vamos a estar tocando, hay varios puntos que van a ser claves para ir desarrollando. Entre estos, vamos a estar jugando mucho con las dos definiciones que tiene la palabra caballería. El español es un idioma que es compartido por todo un continente como el nuestro, pero cuenta con la falencia de no ser muy preciso muchas veces. ¿A qué voy? Cuando hablemos de caballería como una práctica militar, vamos a hablar en términos de knighthood, en inglés, que es la manera más propia de representarla. Y cuando hablemos de una caballería como un discurso social, vamos a hablar de algo que se llama chivalry, que es una palabra del inglés tomada del francés, que se refiere a todo este comportamiento que tomaban los caballeros en las cortes, que era lo romantizado y lo que vemos en las películas muchas veces. Estos dos términos vamos a estar jugando mucho con ellos porque van a ayudarnos a identificar todas estas prácticas y cómo son representadas a lo largo del manuscrito. En este caso, vemos que en la miniatura que tenemos acá, tenemos a un caballero enfrentándose a otro, y esto lo vamos a entender como knighthood propiamente, porque es una práctica militar de la misma caballería. Más adelante vamos a ver ejemplos de chivalry, y vamos a ver entonces cómo entre las dos van a empezar a generar una dualidad en la caballería que va a ser representada a lo largo de este manuscrito.
¿Por qué estoy trabajando este manuscrito? Este manuscrito, creo, a mi juicio, es uno de los más ricos para trabajar la caballería, no solamente por las iluminaciones que tiene y las representaciones de la misma que posee, sino que también ayuda mucho a entender matices del mundo medieval en el siglo XIV. ¿De qué matices vamos a hablar? Vamos a hablar de que a lo largo del manuscrito tenemos la representación de las personas del común, campesinos, siervos, el clero también va a estar representado, el extranjero en este caso va a ser un papel fundamental porque no solamente lo vamos a ver representado a través de figuras antropomórficas, sino que también estará representado a través de caballeros. En este caso, con la imagen que estamos viendo, tenemos un caballero que no cumple con los estándares europeos, pero que aún así se está enmarcando en estas prácticas militares y que viene a ser representado de la misma manera. Entonces vamos a hablar al final cuando empecemos a entender un poco más esta imagen de la caballería en términos del otro. Entonces, bueno, comencemos. El Salterio de Loutrel es considerado tal vez el salterio más famoso del mundo medieval. Es uno de los manuscritos iluminados más detallados que hay, como lo he dicho, en las escenas cotidianas medievales, y que además de eso cuenta con folios que son ricamente decorados. Muchas veces vemos libros iluminados que son decorados con animales, con flores, con escenas cotidianas, etc. Pero lo particular de este salterio es que sus representaciones son muy ligadas a todo el arte heráldico. De hecho, estas representaciones que vamos a ver alrededor del salterio juegan mucho con los patrones de colores que hacen parte del escudo de la familia Loutrel. Por eso, al ser esto un encargo de una familia, vamos a ver que no solamente se está representando un mundo medieval, sino también la visión de un mundo medieval por medio de estos miembros de la familia. De hecho, algunos historiadores como el gran Michel Camille, que es uno de los historiadores que más admiro en cuanto a su trabajo, dijo que el salterio de Loutrel es precisamente un espejo de pergamino del cual refleja la sociedad medieval. Y creo yo, a mi juicio, es una de las maneras más acertadas para definir este manuscrito, gracias a que es precisamente eso, un popurrí. Si tú quieres mirar cómo funcionaba la sociedad medieval inglesa, puedes remitirte tranquilamente a este manuscrito para ver cada uno de los escalafones que tenía la sociedad medieval inglesa, desde la parte noble hasta la parte baja del campesinado hasta lo externo. Entonces, en ese sentido, creo que Camila ha hecho una de las mejores percepciones respecto a este manuscrito. ¿Por qué no nos remitimos a otros manuscritos que también son, por así decirlo, líneas temporales para estudiar la medieval, el mundo medieval, perdón? Porque carecen de los matices que nos van a dar las percepciones adecuadas para poder leerlo en términos de la caballería. Por eso no estoy trabajando otros manuscritos en este caso. Cuando trabajemos el Códice Manés, vamos a ver que también se puede leer en términos de caballería, pero este ya va a ser un manuscrito distinto. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un manuscrito también que es gótico, que es medieval, que es iluminado, no juega en la misma tónica que juega este manuscrito que es el Salterio de Loutrel. Eso lo iremos viendo para la próxima sesión y lo vamos a tener muy en cuenta para hacer este paralelismo entre un manuscrito y el otro. Bueno, hablando un poco más del manuscrito, entonces vamos a ver que en términos técnicos el manuscrito pues fue creado entre 1320 y 1345. Algunos historiadores van a diferenciar un poco estas fechas. Eric Millar dice que el manuscrito fue terminado en 1335. Lucy Freeman Sadler, una profesora de la Universidad de Nueva York, dice que fue terminado en 1340. Y Michel Camille lo cita en 1345. Puede ser una diferencia un poco pequeña de 5 años, pero cambia mucho. ¿Por qué cambia mucho? Porque para 1335 la esposa de Sir Geoffrey Loutrel fallece y Sir Geoffrey Loutrel la representa en el manuscrito más adelante. Entonces, este tipo de detalles nos permite ver que cuando el manuscrito se estaba haciendo, esta mujer todavía vivía o estaba siendo representada en el manuscrito dentro de ciertas prácticas sociales de la caballería. Estos datos nos han permitido estudiar un poco más o menos cuándo puede ser finalizado este manuscrito, pero a mi juicio tal vez el que mejor los recolecta para hacer un compendio más propio del manuscrito sería la fecha que pone Michel Camille de 1345. Asimismo, pues vemos que el manuscrito está constituido por letra gótica tipo textualis quadrata, que es una de las letras que se utiliza en los textos medievales de alto nivel. Cuando uno estudia textos medievales va a ver que hay distintos tipos de caligrafía, especialmente va a predominar la gótica, la carolingia, un poquito del diseño merovingio va a estar ahí por debajo, pero no va a ser tan fuerte como la carolingia. Y en la gótica tendremos entonces distintas maneras. Hay una gótica que tiene terminaciones en diamante o en rombo, hay otra gótica que va a ser utilizada precisamente para el caso germano, que es un poco más
más apreciada por la tipografía de su alfabeto. Recordemos que ellos tienen la doble S y en el latín no existía la doble S en este sentido. Y en otros casos vemos que cuando se empieza a desarrollar el inglés antiguo van a empezar a desarrollar otro tipo de gótica para representar sobre todo la letra W. Pero bueno, dicho esto, el manuscrito va a tener una connotación de letra gótica textualis quadrata, como lo vemos acá en estas páginas. Ahora, otro detalle que me parece pertinente es que el manuscrito está completamente escrito en latín, no tiene influencias en inglés antiguo, ni tampoco las va a tener en francés antiguo, es netamente latino, lo cual nos permite pues tener una mayor aproximación al mundo medieval en ese sentido, gracias a que la fuente puede ser transcribida un poco más fácil. El manuscrito es importante tener en cuenta en todo momento que surge como un encargo de Sir Geoffrey Luttrell. ¿Por qué surge como un encargo de Sir Geoffrey Luttrell? Pues porque tenía los medios básicamente para conmemorar el manuscrito. Pongámoslo en este sentido, un manuscrito no era como hoy en día hacer un libro, un manuscrito era complejo de hacer, un manuscrito llevaba al menos unos 2 o 3 décadas hacerse. ¿Por qué? Porque cada una de las hojas tenía que ser estirada, cortada, organizada, medida, plasmada, y tengamos algo muy importante en cuenta, y es que quien hace el manuscrito no va a ser quien escribe el manuscrito, ni tampoco quien ilumina el manuscrito, ni mucho menos quien pinta el manuscrito. Por eso hablamos de manos. Cuando hablamos de manos nos referimos precisamente a que una persona escribe el manuscrito, otra persona es la que lo dibuja y otra persona es la que le agrega color. En este caso vamos a ver un comparativo de 5 manos que lo han ilustrado. Antes de entrar a las 5 manos, aclaremos una última cosita con los escribanos. Acá habían 2 escribanos que se pueden rastrear. ¿Por qué los podemos rastrear? Porque van a haber nada más unas mínimas modificaciones en la letra. Vamos a ver que a lo largo de los casi 309 folios que tiene este manuscrito, la letra va a ser constante, lo cual quiere decir que 2 personas probablemente se encargaron de escribir todo el manuscrito, mientras que las iluminaciones van a ir cambiando cada cantidad de folios, y vamos a ver cómo es posible rastrearlas a partir de los detalles. En este caso vemos en la segunda iluminación que tenemos en el centro que hay detalles muy tímidos, por así decirlo, en cuanto a la flora y a la floritura que se carga el manuscrito. Entonces eso nos permite entender que una sola persona se encargó de hacer la parte del calendario donde están estas timideces. Luego pasamos a la siguiente imagen, que es la de la derecha, donde vemos que la floritura ya está más desarrollada, pero que también además de eso tenemos line fillers, que son los que se encargan de establecer unas líneas entre el texto para llenar y que no se rompa como este esquema de una columna, pero también tenemos criaturas antropomórficas. Estas criaturas antropomórficas, pues obviamente van a tenerle el diseño de otra mano como tal, y como vemos propiamente, el diseño de estas hojas que cubren alrededor del manuscrito con una especie de enredadera es distinta a la primera que vemos. Entonces acá vemos que ya sucede un cambio de mano sin ir demasiado lejos. Estábamos en el folio 9 recto, pasamos al 38 recto y vemos que este cambio de mano va a ser visible, lo cual quiere decir que aumenta el costo de producción. En las siguientes 3 imágenes vemos entonces nuevamente los 3 cambios de mano restantes para poder dar a entender que habían 5 manos que se encargaron de dibujar e iluminar. Iluminar, como el término lo dice, va a ser dar luz, pero ¿cómo se daba luz? Por medio del uso del oro y la laminilla dorada. Lo que acá en el reino colonial llamábamos un poco hacer cosas con pan de oro, y permitía así traer una especie de imagen un poco más sagrada de lo que se está representando por lo puro del material. En este caso, en la primera iluminación, en el folio 215 recto, vemos que los detalles son muy tímidos en la iluminación, pero los marcos son gruesos. Entonces esto lo hace otro iluminador completamente distinto al anterior. Y vemos así que la mano va saltando de una a otro iluminador, en donde vemos que los detalles chiquitos como las hojas, el grosor de las columnas, la manera como se expande el texto, como se contrae por medio de line fillers, van a denotar que una persona diferente ha tomado el trabajo de continuar el manuscrito. En la última imagen, de hecho, veremos que de manera muy curiosa ya el manuscrito no está representando letras ni personas habitando espacios chiquitos como vemos en la imagen de la mitad o en la primera con gente en la enredadera o con gente alrededor de un cuadro con el fondo dorado, sino que ya vemos detalles geométricos. Estos detalles geométricos es importante que los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estos detalles geométricos son netamente influencia del mundo céltico. De hecho, si nos vamos a los manuscritos producidos por el mundo céltico, encontramos que, por ejemplo, en textos como el libro de Kells, hay una representación increíble de las figuras geométricas y el papel tan importante que jugaban al momento de decorar. Y como este es un manuscrito producido en las islas inglesas,
es común encontrar este tipo de detalles, no con una participación tan fuerte, pero sí con una participación un poco más discreta en algunos espacios para rellenar o decorar, como lo vemos acá. Otro detalle que vale la pena destacar de este manuscrito, antes de continuar, es que, por ejemplo, en la última imagen, la del 304 verso, vemos que ya empieza a tomar matices musicales. Volvemos al tema. Un salterio es un libro de salmos, y como es un libro de salmos, estos comienzan a tener participación no solo para el salmo de cada día, sino también para las oraciones que se van a cantar. Estas oraciones van a ser obviamente en el contexto cristiano católico y van a permitirnos ver de una manera cómo no solamente este texto tiene distintos matices al momento de representar cosas como los salmos, la religión, pero también como la música. Si no estoy mal, hay un grupo de la Universidad de Reading en Reino Unido que está desarrollando un proyecto de música medieval y estuvo trabajando un poco las partituras del Salterio y del Lutero para traerlas nuevamente al ambiente musical. Más adelante les podré compartir un poco de eso, o si quieren me escriben al correo y podemos hablar un poco de ese tema, porque no les he seguido mucho la pista, pero sí supe que sucedió hace poco. Vamos ahora a detalles un poco más técnicos en cuanto a la decoración del salterio, que son pertinentes para entender todo este aspecto iconográfico que lo compone. A grandes rasgos, por así decirlo, hay una iluminación en particular que va a ser la que nos va a demostrar todo este poderío militar del salterio de Luttrell, que está siendo organizado por medio de Sir Geoffrey Luttrell y su familia. Este poderío militar se va a especificar en la manera como se representa un caballero medieval. Eso lo vamos a encontrar en una iluminación grandiosa que está en el folio 202 verso de Salterio. Para quienes recibieron el correo, en el link que les dejé pueden acceder a la Biblioteca Británica y ver este manuscrito por completo. Si no, puedo hacerles llegar este link o puedo decirle a Jorge que por favor lo publique en la página para que puedan tener una cercanía al Salterio de una manera más inmersiva, por así decirlo. Esta imagen la vamos a trabajar más adelante para ver cómo vamos a desarrollar esta idea de la caballería representada gráficamente en este manuscrito. Bueno, vamos ahora con las 11 grandes iniciales que tiene el salterio a lo largo del libro. Son iniciales como las que habíamos visto anteriormente. Pueden ser habitadas, pueden no ser habitadas. También tenemos 424 bordes gruesos decorados a lo largo de todo el salterio. Tenemos 10 grandes híbridos, como el que vemos acá en esta imagen, que sabemos que son criaturas que pueden tener alas de dragón, patas de gallo y cara humana, y es comúnmente fácil de hallarlas en este tipo de materiales. Hay personas o historiadores más bien que les dan matices de significado. Yo no me atrevo mucho a darles matices de significado porque son áreas grises para trabajar muchas veces, entonces sabemos que pueden representar mofas al clero o mofas a la corona, pero no siempre son explícitas dentro del texto. Si no estoy mal, Michelle P. Brown tiene un manuscrito, tiene un libro para entender este tipo de mofas. Son un poco vagas al momento de trabajarse, entonces yo no aconsejaría mucho abordarlas en ese sentido. Y bueno, el manuscrito va a estar plagado de criaturas antropomórficas, foliaciones con flora y fauna, y sobre todo vamos a ver un patrón de colores que va a ser fundamental para entender cómo se constituyó este manuscrito, y es rojo, azul, amarillo y un poco de marsala o vino tinto claro, como quieran llamarle. Estos 4 colores son predominantes a lo largo del manuscrito, lo cual es muy curioso por 2 razones. La primera, el azul es un color costoso de conseguir en el medioevo. Recordemos que el azul solo se podía hacer desde 3 maneras: con lapislázuli, por medio de pigmentos o pigmentos naturales de algunas hojas, o la última era con los restos de la turquesa, pero se me escapa en este momento el nombre del mineral. Estas eran las maneras más fáciles de conseguir azul. Muchas veces el azul era un color que era complejo de trabajar porque no sabías cuándo te iba a dar matices oscuros o cuándo te iba a dar matices claros, pero lo vemos presente a lo largo del manuscrito, entonces eso da una connotación de costos al momento de producir. Como ya lo había dicho, producir un manuscrito es una tarea costosa, no solamente en cuestiones de conseguir el papel para hacerlo y conseguir el cuero para enmarcarlo, sino también conseguir las tintas para realizarlo. Y obviamente el dorado que proviene del oro, que hace que este manuscrito sea un poco más, bueno, más tremendo de admirar, porque no solamente va a ser una exposición de los valores caballerescos de la familia Luttrell, sino también una muestra de opulencia por parte de ellos, para básicamente poder congraciarse y decir, mandamos a hacer un texto que cuenta con toda nuestra aval y que básicamente no hemos escatimado en gastos al desarrollarlo.
Entonces ahora entremos en materia de la caballería. Voy a hablar brevemente de la caballería para que atemos cabos antes de entender cómo esta va a ser representada netamente en el manuscrito, para que sepamos cómo la vamos a leer de ahora en adelante cuando tengamos el Salterio de Luttrell o cuando veamos la próxima semana al Códice de Manés. Entonces, ¿qué es la caballería? En el sentido militar podemos definirla esencialmente como un grupo profesional de guerreros de élite que cargan de forma impetuosa una lanza, una espada en riste, por los campos de batalla de toda la Europa medieval. En efecto, la caballería también va a funcionar como una especie de ideología o una mitología. Me gusta mucho la palabra mitología porque Jacques Le Goff la utiliza para explicar todo el espectro de la caballería. Cómo la caballería pasa de ser una simple práctica militar a caballo, de coger una lanza, una espada, enfrentarse a frente con una contraparte o agarrar una ventaja a lo largo de del mismo campo de batalla, ya que el caballo da velocidad y fuerza y además es intimidante. Pero entonces esto va a empezar a mutar y va a empezar a modificarse conforme va accediendo a círculos sociales. De hecho, una cosa que es importante tener en cuenta es que la caballería para el siglo XII más o menos empieza ya a adquirir matices de las clases sociales altas, o sea, de la nobleza. ¿Por qué los empieza a adquirir? Porque la nobleza empieza a ver esta práctica como una especie de idealización de las mismas prácticas militares. ¿A qué voy con esto? La caballería surge humildemente, en efecto, porque va a surgir desde la caballería carolingia con un grupo de guerreros a caballo que simplemente van a tener una ventaja táctica al momento de desplazarse en el campo de batalla, pero cuando ya empieza a adquirir matices en las clases nobles, veremos que la caballería empieza a adquirir significados y prácticas. ¿Recuerdan lo que hablaba sobre chivalry y knighthood? Acabamos con eso. Knighthood, cuando tenemos esta caballería que es netamente medieval, en sentido militar. Esta caballería que veíamos en series de como Juego de Tronos al momento de enfrentarse a Jon Snow contra alguno de los otros contrincantes. Pero entonces cuando ya la vemos en este aspecto de chivalry, para que nos hagamos una idea un poco más contemporánea, en el terrible final de Game of Thrones, cuando Brienne de Tarth es nombrada caballero. Estos actos van a ser netamente de chivalry, porque ya hay una práctica discursiva que se está aplicando a una práctica militar. Y esta práctica discursiva es lo que precisamente va a establecer una línea que nos va a permitir decir, acá entra mucha gente, pero no cualquiera se queda. Solo la nobleza puede acceder a este tipo de prácticas discursivas. ¿Cómo la nobleza adquiere este tipo de prácticas discursivas? Porque las empieza a dotar de significados. Entonces, vamos a ver muy comúnmente que la nobleza en los caballeros está caracterizada porque los escudos con los que van a ser representados son diferentes. Tú puedes ver un popurrí de escudos y colores diciendo, ah, bueno, es que el caballero del lado derecho tiene un escudo verde y pertenece a la casa verde. El caballero del medio tiene un escudo amarillo y pertenece a la casa del escudo amarillo. El caballero de la izquierda tiene un escudo azul y pertenece a la casa del escudo azul. ¿Por qué es necesario representar? Porque esa representación en estos manuscritos de la caballería son lo que permite que estas clases se identifiquen a sí misma dentro de estas prácticas. ¿A qué voy con esto? Cuando tú eres un noble y quieres entrar a la caballería, no lo haces de la manera común. Un noble, para poder entrar a la caballería, necesita instruirse previamente desde los 7 años aproximadamente como escudero, luego pasa a ser paje y luego a los 21 puede empezar a ser caballero. Esto decíamos, por ejemplo, que toda la gente puede entrar, pero la nobleza se encarga de hacer un filtro para que no todos lleguen al final de ser caballero. Pongamos un ejemplo, me gusta mucho ejemplificar ese sentido para que la gente lo entienda de la manera más directa y sin tanto tecnicismo. Imagínate que eres un campesino llamado Johannes del siglo XIV y tú tienes por cosas de la vida en tu granja un caballo, maravilloso. Y tu señor te dice, tenemos que defender el condado porque de pronto nos van a atacar. Johannes va, coge su caballo, agarra una lanza que está en malas condiciones, pero ya está montado en el caballo. Esto es knighthood, esto es la práctica militar de la caballería. Para que Johannes pueda ser considerado como caballero y pueda inscribirse dentro de las prácticas que ha establecido la nobleza en la caballería, tienen que pasar por todo este rito de iniciación que pasan ellos desde los 7 años, cuando son pajes, cuando son escuderos, para poder volverse caballero. Para que Johannes pueda pasar por todo esto, tuvo que haber nacido en primera instancia en una cuna noble. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir que su padre, un caballero, le diga, bueno, hijo, tú vas a ser el siguiente en la línea, tú vas a ser el próximo conde que va a defender esta tierra, entonces necesito que te instruyas, aprendas y seas una figura a la cual la gente pueda reconocer
gracias a la manera como se van a vestir, y que además de ello pueda admirar o aspirar a ello, y que inspire no solamente autoridad, sino que también enaltezca los ideales. De hecho, vamos a ver muchas veces que en la caballería, cuando está ligada a la religión y la nobleza, una de las principales cláusulas es que la caballería puede enaltecer los valores de las prácticas militares, y esto permitirá muchas veces entonces que se idealice de esta manera por medio de otros productos, no solamente como manuscritos, sino también como textos, como manuales de caballería. Voy a leerles un fragmento de un manual de caballería que me gusta mucho trabajar, es de Ramon Llull. Ramon Llull es un filósofo catalán del siglo XII más o menos, y Ramon Llull tiene la particularidad de que escribió muchas cosas, pero entre esas cosas escribió un manual de caballería que precisamente nos permite ver una perspectiva, qué malo eso, nos permite tener una perspectiva de cómo la caballería empieza a ser idealizada. Entonces, dice así: es necesario entender que para ser caballero no solamente necesitarás el arma y las armaduras para poder ir a caballo a donde sea que te lleve el viento. Un caballero necesita formarse desde que es joven para poder madurar en esta práctica. Asimismo, es necesario ser conscientes de que esta práctica no solamente va con la vocación y el espíritu, también tienes que estar representado con una cantidad económica que te permita cubrir los gastos, y que además de ello no permita que tu corazón se vuelva negro y caigas como un traidor, un ladrón, un mentiroso o un mendigo. Por ese sentido, la caballería debe nacer solamente en la cuna noble, para poder así mantenerla y esparcir sus valores por medio de los jóvenes. Como vemos, ya tenía muy claro Ramon Llull a quiénes iban a ir dirigida la caballería y cómo se iba a trabajar. Entonces vemos que la caballería empieza a idealizar mucho estas prácticas militares, es decir, vamos a idealizar lo común, lo cotidiano. La caballería va a empezar a jugar con esta idea de, bueno, es que sí vas a agarrar una lanza, pero no solamente es una lanza, tienes que tener en cuenta que la simbología de la lanza está permitida de esta manera y te va a permitir tener estos alcances cuando vayas en el caballo. Bueno, sí, tienes un caballo, pero este caballo no solamente es un caballo para ir rápido, tiene que ser una extensión de tu cuerpo para que puedas ser uno solo con él y puedas entender hacia dónde te diriges y salvar a la gente. Bueno, sí, vas a tener una espada, pero esta espada tiene que ser una representación de tu casa, una representación de tu cultura, una representación de todo aquello que vas viendo y que te permita así atacar al enemigo, pero a la vez darle expresión a su cultura. Y vamos a ver mucho este tipo de idealizaciones, hasta el punto de que las órdenes de caballería empiezan a constituirse de una manera más cerrada y hermética, empiezan a establecer sus ritos de iniciación, empiezan a establecer sus, por así decirlo, sus modos para aplicar a estas, y vemos entonces que esto cómo funciona, a modo de filtro. O sea, esta es la manera más práctica para ellos establecer un filtro, de decir, caballería sí, pero para que pueda ser idealizada tiene que cumplir con estas condiciones. Si no, simplemente es un guerrero a caballo, no un caballero. Vemos entonces que acá ya hay una especie de iluminación del Salterio de Loutrell. Esta es la iluminación que hablaba hace un momento, la de los 202, luego la vamos a ver con un poco más de detalle, pero vemos cómo precisamente se empieza a enmarcar todo este discurso que venimos trabajando en la idealización de lo común. Vemos precisamente que un acto como este del caballero va a estar dotado de significados. Vemos que el caballo no solamente tiene que ser un caballo, tiene que llevar una armadura que la represente, tiene que llevar una armadura que proteja al caballo, pero si es vistosa la armadura va a ser mucho mejor. Y que las personas alrededor del caballero no solamente van a ser escuderos, sino que también van a ser damas, van a ser cortesanos, van a ser personas a su alrededor que van a inscribirse dentro de estas prácticas para que sean representados como cercanos a la caballería. Entonces, la caballería, como bien lo decía Le Goff, se constituye como una especie de mitología que no solamente va a permitir que una práctica militar común sea idealizada, sino también que esta práctica idealizada establezca discursos, establezca patrones, establezca comportamientos, establezca maneras de ser y que además de eso permitan ser representadas porque es lo que le interesa a esta élite verse representada de esta manera. En este caso somos conscientes de que Joffrey no es un rey precisamente, pero hace parte de esta élite y busca verse representado lo más loable posible a esta práctica. Entonces ahora sí, hablemos ahora de lo que nos acomete con el Salterio de Loutrell. El Salterio de Loutrell tiene una fuerte representación de la caballería medieval, hasta el punto de que toda su decoración, como ya lo he dicho, está ligada al arte heráldico, está ligada a representar detalles de la caballería. De hecho, en este caso de esta imagen que vemos, la 203
recta, vemos una serie de leones alrededor de unas hojas. Este detalle es maravilloso porque vemos acá que es un león que está en el marco de unas hojitas y que es dorado con azul. Bueno, les voy a contar algo, y es que este león hace parte del escudo de la esposa de Geoffrey Luttrell, Agnes Sutton. Cuando Agnes se casa con Luttrell, lo que va a hacer es que su nuevo escudo de representación va a ser el mismo de la familia, pero adquiere los colores de la nueva familia. Es decir, hay una transconfiguración del escudo que va a permitir que este sea representado igual como una persona de la clase alta, como una persona de la corte, pero entonces este cambio de color nos va a decir, sí, viene una familia con herencia de caballeros, pero ya no hace parte de los Sutton, ahora hace parte de los Luttrell, dado los nuevos colores que ha adquirido. La imagen del caballero. Como ya lo hemos visto, la imagen del caballero empieza a ser idealizada por parte de la nobleza, que le va a dar herramientas que van a generar un discurso de identidad. En este caso, para Luttrell, va a ser precisamente el color. El color es importantísimo en este manuscrito porque nos va a demostrar cómo se van a leer estas prácticas caballerescas. Y de hecho, el color azul y dorado van a ser los representativos de la casa de Luttrell y nos van a permitir entender un poco entonces qué quería simbolizar, al igual que con las aves que lo entienden. Más adelante vamos a hablar un poco de esto para tomarlo a colación cuando damos la imagen de Luttrell. Asimismo, el arte heráldico no solamente va a estar representado en los aspectos de Luttrell y en los términos de Luttrell. Vamos a ver entonces que hay otros caballeros que se van a representar, otras figuras que se van a representar y, más importante, otras ideas de la caballería que están siendo plasmadas en este manuscrito para tener un contexto un poco más envolvente de la misma mitología, como lo venía diciendo. Acá tenemos algunos ejemplos de ello. Vemos entonces que en la imagen larga de la izquierda hay un caballero que no necesariamente sigue los aspectos de la familia Luttrell, pero que está enmarcado también con lo que debe tener un caballero: la lanza, la armadura, la espada, el escudo, el yelmo con un característico color dorado. En la imagen de al lado tenemos un caballero estableciendo un acto social, vestir al desnudo, como hace parte de las obras de la misericordia en la cristiandad. Entonces vemos que estos pequeños detalles son necesarios para que la imagen del caballero no solo se constituya como guerrero, sino también como ser humano. Y vemos entonces que el caballero va a ser noble. ¿Por qué? Porque el caballero va a permitirle a la gente que pueda hacer este tipo de cosas cuando están desposeídas. En este caso, el desnudo que está desposeído de ropa, el caballero le está dando parte de su túnica para vestirlo y está cortando la túnica con su espada para que no pase penas cuando esté caminando. Vemos entonces que este tipo de actos se van a inmiscuir con lo que hablamos de la caballería cristiana, con la caballería religiosa, que está enalteciendo a lo más puro de la cristiandad esta práctica militar y que está soportando nuevamente este discurso social que ya traía la nobleza. Entonces tenemos un lado a la nobleza que dice, tienes que ser caballero de X o Y forma para que puedas establecerte dentro de las prácticas. Tenemos el apoyo de la cristiandad que dice, bueno, es que para establecerte dentro de estas prácticas tienes que tener también este tipo de comportamientos para poder servir a Dios o a servir a la orden en la que estás. Pero también en la última imagen vemos un escudo. Este escudo es lo que le da el último lastre a esta triada, y es que no solamente tienes que estar en los valores de la clase alta o de la nobleza, cumplir con los parámetros cristianos, sino que también tienes que tener algo que te identifique. Un escudo de armas es importante. ¿Por qué? Porque este tipo de identificaciones es lo que permite que una familia común se desligue de una familia noble. Que puedan decir, ah, bueno, es que sé que Johannes, nuevamente nuestro ejemplo, Johannes hace parte de la familia Sutton porque lo reconozco por el escudo que tiene. De hecho, si lo vemos acá, el escudo es un león sobre dorado de la familia Sutton, la familia de la cual es la esposa de Geoffrey Luttrell, que es Agnes Sutton. Agnes Sutton proviene de la familia Sutton, que tenía esta representación con un león verde y un fondo dorado, pero cuando Agnes se casa, el escudo de Agnes pasa a ser azul y dorado. Y acá vemos otros ejemplos del mismo manuscrito, pero ya en términos del escudo de Luttrell. Vemos que hay una predominancia del azul a lo largo de todo el manuscrito. Vemos que en este caso, en la imagen grande de la izquierda, tenemos un yelmo sobre una figura antropomórfica que nos da a entender que no solamente se entiende la caballería como algo idealizado del contexto europeo, sino que también hablábamos del otro. En este caso, el otro también se puede entender en términos de caballería, pero no necesariamente en términos de las prácticas sociales. Es decir, la alta clase social medieval puede entender al extranjero o aquello que no conoce de la caballería en términos militares, como knighthood, pero no lo puede establecer en un aspecto horizontal como chivalry.
¿Por qué? Porque nos inscriben estas prácticas discursivas de lo noble, de lo cristiano y de lo simbólico, para entender un poco más por qué hay una representación antropomórfica de este escudo, pero que no necesariamente es una representación antropológica del mismo. Ahora, vemos en la siguiente imagen, que me parece una de las más curiosas, a Joffrey rezándole a Dios. En este caso, Dios está representado como un rostro en el cielo, pero es curioso por el hecho de que Joffrey está rezando. Entonces acá tenemos esta connotación que ya veníamos hablando de que no solamente el caballero tiene que verse como un caballero, sino que también tiene que inmiscuirse en los valores cristianos del caballero. Y por último, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de que el manuscrito está plagado de imágenes de la cotidianidad medieval? Acá vemos a un escudero casi simplemente cargando un banderín de la familia Luttrell. Entonces esto nos permite entender cómo este manuscrito fue constituido por una familia para que su representación, sus ideas y su presencia estuviera visible en el manuscrito en todos estos aspectos, a lo largo de lo que no se conoce, a lo largo de lo cristiano y a lo largo de lo que está por fuera de su clase social, pero que hace parte de su mundo como tal. Entonces, hablemos ahora de un poco del personaje Joffrey Luttrell, que hemos hablado mucho de él en cuanto a representación, pero no lo conocemos mucho. Sir Geoffrey Luttrell, en 1297 se convierte en el señor del condado de Irham, en Lincolnshire, en Inglaterra. Esto está un poco al norte de Londres. Vamos entonces viendo que el condado de Irham todavía existe. El condado de Irham es un poco curioso de ver porque cuando tú vas allá te encuentras de que la iglesia de Irham fue construida por los descendientes de Luttrell y la familia Luttrell está enterrada ya con este escudo de armas y le tienen cierto aprecio a la figura de Joffrey. Joffrey es probablemente el mejor caballero que se conoce en esta área y ha comisionado al salterio de Luttrell para que pueda ser plasmado de esta manera. Asimismo, la línea de sucesión de Joffrey continúa con su hijo Andrew Luttrell, que también toma las veces de la caballería y empieza a ser quien ya cargue las huestes de la familia en este escudo. Por si son curiosos, la familia Luttrell dejó de existir en el siglo XIX más o menos, pero todavía hay un par de fundaciones que se encargan de la preservación y la difusión de este tipo de, por así decirlo, de líneas de sangre, que es muy común encontrar en algunos países europeos, donde se puede llegar a rastrear archivos personales casi que hasta el medioevo. Entonces, bueno, asimismo sabemos que Joffrey tuvo un entrenamiento militar para poder acceder a la caballería. Recuerden lo que decíamos, a los 7 años eres escudero, a los 14 más o menos te vuelves paje y a los 21 o 20 puedes enlistarte como caballero o ordenarte como caballero, mejor dicho. Entonces sabemos que cuando Joffrey manda a comisionar el salterio ya era caballero, ya estaba reconocido en estas prácticas, ya se veía dentro de estas prácticas y más importante, estaba interesado en que la gente por fuera de su familia le viera dentro de estas prácticas, como lo estamos haciendo en este caso. Sabemos que Joffrey participó en una pequeña guerra anglo-galesa orquestada por Roger de Beerthorpe, quien hace una guerra contra los monjes del Priorato de Simprand en 1312. Una de las teorías que nos permite entender cómo surge este manuscrito es que Joffrey estaba arrepentido de haber participado en esta guerra y, por ende, manda a comisionar un libro religioso, que es el Salterio de Luttrell, y manda a dictar 20 misas luego de su muerte. Estas misas están en los archivos de la catedral, perdón, de la iglesia de Irham, en Lincolnshire, y es posible entender que, a pesar de haber participado en esta guerra para establecer un cristianismo, para limitar los cristianismos que surgían en el medioevo, vemos que Joffrey ha hecho un acto de contrición y ha buscado redimirse como buen cristiano para poder que sea perdonado al momento de llegar al cielo por medio de estas misas y de este salterio que ha encargado. Acá tenemos una mejor imagen de Joffrey. Vemos entonces cómo Joffrey está plasmado como caballero dentro de todo esto. La mujer que le está entregando el casco es Lady Agnes Sutton, que es su esposa, y la mujer que está al lado derecho es Beatrice Lescope. Beatrice Lescope es básicamente la nuera de Joffrey. Pero ¿por qué está incluida en este aspecto? Ya más adelante vamos a hablar un poco de esto. Veamos entonces en primera instancia Joffrey cómo está plasmado como una figura de poder, como una figura autoritaria, en este caso porque no solamente es el señor del condado, sino que también es el caballero que defiende el condado y que carga las huestes de la familia de Luttrell. A su lado vamos a tener a su esposa, Agnes Sutton, pero Agnes no está vistiendo los colores de la familia Luttrell. Si podemos ver un poco más detalladamente, Agnes tiene todavía el león verde de su familia que nos está mostrando cómo tiene la representación de su familia porque también está reconocida dentro de los nobles. ¿A qué voy con esto?
Geoffrey Luttrell se representa con el escudo de la familia Luttrell, Agnes se representa con el escudo de la familia Sutton. ¿Por qué? Porque a pesar de ser otra familia noble y se han unido, se reconocen como par. Es decir, Geoffrey reconoce a Agnes como par en el sentido de que proviene de una familia noble también y que se respeta su escudo de armas al momento de unirse con ella. Por eso vemos que el escudo de armas solamente cambia de color, no cambia de forma, y Agnes se representa de esta manera porque representa no solamente a la familia Luttrell, sino también a la familia Sutton principalmente. Y por último, en la derecha tenemos a Beatrice Lescaut, que Beatrice Lescaut es la nuera de Geoffrey. ¿Por qué está plasmada en este manuscrito en este preciso momento? Precisamente Lescaut está plasmada acá porque cuando el momento de que se estaba haciendo el manuscrito, alrededor de 1345, Beatriz estaba embarazada y por ende Beatriz es la descendencia de la familia Luttrell. No solamente Andrew al casarse con Beatriz Lescaut, sino el Beatriz Lescaut al estar embarazada es precisamente lo que permite que esta línea de sangre de la familia y el escudo se mantengan constantes a lo largo del tiempo. Por eso ya tiene el escudo al momento de entregarlo, porque es quien va a permitir dar esa continuidad a la familia y a los valores medievales de la caballería. Bueno, como ya lo he explicado acá, la familia Luttrell aparece en esta imagen, ya hemos hablado un poco de esto, entonces creo que podemos saltar esta slide por ahora. Ya le vemos acá lo que les venía contando de la unión de los escudos de Luttrell y Sutton al momento de vestir a Agnes. Como vemos que el león se materializa en el escudo azul con los colores de Luttrell, pero vemos que el escudo de Luttrell tiene un ave que se llama merleta. La merleta o maglet es un tipo de ave que normalmente se representa sin pies. De hecho, vemos que la avecita no tiene piecitos, y esto es porque la ave está iconográficamente predestinada a hablar del vuelo. ¿Por qué habla del vuelo? Porque la iconografía con la que se representan las marletas es para hablar de sabiduría, pero no solamente de sabiduría y vuelo en el sentido de que se alcanza a ver todo el panorama, sino que es una manera de representar poder desde la parte sabia. Es decir, no está representándose con un león que puede ser agresivo, puede ser fuerte, sino que es una ave más bien alusiva a la sabiduría en este aspecto. Creo que es un poco vago decirlo, pero es necesario hablarlo para el hecho de entender por qué el Luttrell tiene a lo largo de todo este manuscrito avecitas y fondos azules. Fondo azul en este caso, como ya hemos dicho, es un color costoso de producir, pero en este caso no solamente produce el poder militar de Luttrell que le permite plasmarlo a lo largo de todo el manuscrito. Acá veíamos nuevamente la frase de Ramón Lull, que les traía a colación para entender un poco de cómo funcionaba este ligaje de la caballería con las escuelas nobles y por qué se sostenía este discurso a lo largo de las clases sociales dominantes, para entender entonces cómo esto validaba que estos manuscritos pudieran estar desarrollados. Cuando hablemos en la próxima sesión del Códice Manés, vemos nuevamente cómo esta cita de Ramón Lull se va a cumplir casi que al pie de la letra, representando a la caballería por medio no únicamente de las familias nobles, y entendiendo que si tú para ser caballero tienes que unirte a una familia noble, debes hacerlo porque si no, no puedes continuar en la trayectoria y la formación de ser caballero. Entonces acá quiero hablar de algo que es precisamente pertinente y es la necesidad de representar. ¿Cómo se va a representar por medio de los valores caballerescos una familia en este manuscrito? O un personaje como el caso de Sir Geoffrey Luttrell. Tomemos como ejemplo al folio 202 verso que tiene el manuscrito, donde tenemos el salmo que dice: Confitebor Domini nimis in oreo meo et in medium multorum ladabum em quia ad dextrix pautetrix ut salvam faceret ad persecutibus animam meam gloria patri. Y finalmente, esta frase que es colosal: Dominus Galfridus Luttrell me fiere fecit. Al español sería algo como: daré las gracias al Señor con mi boca y en medio de lo mucho lo alabaré, porque he estado a la diestra de los pobres para salvar mi alma de los perseguidores. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de que Luttrell estaba arrepentido de haber participado de esta guerra contra los inocentes del priorato? Acá vemos precisamente que su iluminación, su representación en el texto tiene este salmo, y es una manera de demostrar por medio de los valores de la caballería y de la iglesia nuevamente con el contexto cristiano que él está arrepentido, que ha estado a la diestra de los pobres, que ha sido un buen cristiano y que ha creado todo este texto para que sea una prueba de ello. Y la manera como nos damos cuenta de que él fue el que lo encargó fue por la frase Dominus Galfrido Luttrell me fiere fecit. El señor Galfrido Luttrell,
Geoffrey Luttrell me hizo hacer, refiriéndose al salterio como tal. Por eso vemos que en esta precisa iluminación tenemos a Geoffrey exponiendo a su familia, exponiendo a su creencia cristiana y exponiendo a toda la consideración que está creándose alrededor de la caballería y de la mitología que se establecía alrededor de la misma. Pero entonces, también en el folio 208 recto vemos una imagen un poco más humana. En esta vemos al final un banquete en el cual tenemos diversos miembros de la familia Luttrell, dos clérigos, a Agnes y a Sutton, pero también a su hijo Andrew en la misma mesa. Y esta imagen humana del caballero nos va a mostrar que no solamente está cumpliendo con las labores de la práctica militar, ni también de la práctica cristiana, sino también con la práctica noble. Dice así: Dilexi quaniam exodet dominus vocem orationem me, cuia inclinavit auren suan mihit, et indiebus meis invocabo. Circunderunt me doleres mort, tis pericula inferni inventurne tribulationem et dolorem venit et nomen Domini invocavi. He amado porque el Señor escuchará la voz de mi oración, porque ha inclinado su oído hacia mí y en mis días le invocaré. Las penas de muerte me han abrazado y los peligros del infierno me han encontrado. Me encontré con problemas y tristeza e invoqué el nombre del Señor. ¿Recuerdan cuando hace un par de iluminaciones veíamos a Geoffrey orando y había una cara que salía del cielo para leerlo? Acá está nuevamente plasmada esta necesidad de que haya una construcción cristiana de la caballería para poder sostener el aparato noble de la caballería y que a su vez permita existir una práctica discursiva de la caballería en todo este aspecto alrededor de lo que hablamos como chivalry. Acá no vemos un combate, acá no vemos una imagen de un caballero que se está preparando para la batalla. Acá vemos una faceta humana del caballero permeada por esta cuestión cristiana y por una cuestión de la nobleza. Ya con esto dicho, es necesario nuevamente replantearnos la pregunta: ¿a quién representa la caballería en este manuscrito? Ya hemos visto que la caballería no puede representar en este sentido a las personas que no acceden a ella por medio de los factores económicos, pero también es necesario entender que la caballería va a jugar en una dualidad de representar lo que me acomete, lo que reconozco como dentro de mi círculo social, pero también lo que no reconozco dentro de mi círculo social, pero sé que me equipara. ¿A qué voy con esto? La caballería permite entonces establecer esta dualidad de los discursos de knighthood como práctica militar y chivalry, por el otro lado, como práctica social. En knighthood es donde podemos encontrar la práctica militar que sirve entonces para entender al otro en la caballería, que sirve entonces para decir, sé que este guerrero es extranjero, sé que este guerrero viene de otra tierra, sé que este guerrero va a caballo también, tiene una armadura, pero este guerrero no entra en chivalry, no entra en las prácticas discursivas. ¿Por qué? Porque puede ser moro, puede ser de otra nación, puede ser distinto a mí como tal en los aspectos valorativos, puede ser un caballero que no esté precisamente en la misma escala social, y este detalle simplemente va a funcionar para que pueda tipificarse la caballería. Entonces vemos cómo la caballería va a jugar este factor de no solo cohesionar a una clase social alrededor de unas prácticas, sino también excluirla de otros factores como tal. Vemos que el extranjero no se va a enmarcar en los valores de que representa esta clase social, porque en el manuscrito puede ser simplemente tipificado de una manera distinta iconográficamente. Es decir, vemos entonces cómo está en el folio 83 verso un sarraceno que cuenta con un caballo, cuenta con una lanza, cuenta con una armadura que está hecha de tela pesada, cuenta con una especie de sillín en su caballo, pero con un patrón heráldico distinto, pero que en este caso vemos que el caballo es inclusive azul. Entonces hay un juego de roles que vamos a decir, sí, es un caballero, pero no es caballero a la vez. Como vemos, esto no tiene sentido en español, pero entonces en inglés podemos decir, sí, posee knighthood, posee esta práctica militar de la caballería, pero no posee las prácticas discursivas en las cuales está bien inmersa la caballería medieval europea. Lo mismo en el de abajo, podemos establecer que hay un caballero antropomórfico en el 187 recto que se va a inmiscuir en las prácticas militares de la caballería, pero que necesariamente no va a ser parte de estas. En materia de consideraciones finales, entonces, vamos a hablar un poco de lo que hemos visto alrededor. Vimos entonces que Sir Geoffrey Luttrell marca los parámetros del caballero ideal del siglo XIV, en efecto, porque cumple con los aspectos militares, cumple con los aspectos cristianos, y además de eso, cumple con los aspectos de representar a la nobleza. En este caso, vemos que los caballeros europeos se van a inmiscuir en lo mismo.
van a inmiscuirse porque van a estar catalogados con las órdenes medievales, van a estar catalogados con las órdenes cristianas, van a estar catalogados con los comportamientos dados por los manuales de caballería como el de Ramón Llull, y que van a permitir construir toda una imagen de estos, pero que a su vez también van a permitir establecer esa imagen por medio de manuscritos con los cuales van a plasmar ese poder. En este caso, en el Salterio de Luttrell, es posible encontrar este tipo de sensibilidades gracias a que el Salterio se ha constituido como un encargo por una familia, más precisamente por Geoffrey Luttrell. ¿Qué tiene de curioso este manuscrito? Que este manuscrito como tal nos va a mostrar estos aspectos guerreros militares, cristianos y a la vez sociales de la caballería, pero hay que entender que es un manuscrito que es de contexto privado. Este manuscrito como tal está hecho para que la familia Luttrell tenga acceso a él, la familia Luttrell sea quien se nutre de este manuscrito y la familia Luttrell sea quien se vea representada en el mismo manuscrito como tal. A diferencia de lo que va a ser el Códice Manés, donde vamos a ver entonces cómo la caballería va a seguir sirviendo en estos tipos de valores, pero desde un aspecto más abierto, más público, porque ya no es un encargo por una familia que busca ser representada a sí misma, sino por una serie de nobles que están haciendo alusión a unas prácticas dentro de un contexto guerrero militar distinto, dentro de una temporalidad similar, pero que va a tener también el detalle de ser un aspecto que también es europeo, pero germano. En este caso teníamos un aspecto inglés, vamos a tener la próxima semana un aspecto germano del mismo tema. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Santiago, caso, continúa. Sí, ya podemos abrir el espacio entonces para preguntas, para poder escuchar un poco qué opiniones hay, qué dice la gente un poco, que incluso puede ser algo pesado hablar de tantos temas a la vez y tantos términos que se manejaban del uno al otro, pero que es interesante entonces tener este espacio para aclarar un poco dudas que puedan tener alrededor del tema. Saben que la próxima semana hablaremos del manés y el aspecto público de la calle, entonces tratemos de limitarlas a lo que hemos hablado hoy para que no hagamos spoilers de lo que va a venir la próxima semana. Bueno, comienzo por darte las gracias y felicitarte porque tiene un dominio del tema que se nota que llevas años estudiando. Se nota que hay un montón de literatura y una profundización del tema que se reflejan en cómo lo traspasas a nosotros. Mientras tanto, vamos a dar el espacio para preguntas. Me gustaría yo comenzar. Mira, hay una diapositiva que me llamó mucho la atención, que es la primera diapositiva que mostraste, que está como al principio, donde aparecen los tres caballeros, donde estaba el caballero cuando le está dando su ropa. Sí, ya vuelvo a ella, en un segundo. Sí, me gustaría. Lo que pasa que te quiero preguntar porque en esta caballería, dejar tener ya, en esta diapositiva yo veo un caballero templario. No sé si deja plantearte bien primero, porque esta imagen pertenece al salterío que ha hablado toda la presentación. Sí. ¿Cierto? Entonces, me llama mucho la atención ver a mi izquierda, que no necesite justamente referencia. A mí, bueno, me calza mucho como con un caballero de la Orden de los Templarios, a pesar de que en los años que está escrito este documento, la orden ya estaría en su etapa de declive prácticamente. Porque exactamente, tú lo mencionaste, pero ¿cuándo fue escrito, por ejemplo, este texto? Comenzó la escritura alrededor de 1320 y se terminó de escribir en 1340-45. O sea, es curioso porque la Orden de los Templarios, el 1312, es cuando ya con la bula Vox in excelso, finaliza completamente, o sea, se le castiga y se le suprime, proceso que comienza en 1307, ¿ya? Claro. Por lo tanto, ya en 1306 podríamos decir que hasta 1306
los caballeros templarios andaban vestidos libremente con sus capas y sus túnicas. De hecho, la bula esta Vox in el Censum lo que plantea es que en ese año 1312 de ahí en adelante ninguna otra orden caballeresca puede tener capa blanca con una cruz roja, ¿ya? Exacto. Por eso que me llama mucho la atención esa imagen. También, bueno, la representación del sarraceno, que quizás podemos hacer un lineamiento, pero no sé cómo puedes tú interpretar esta imagen que nosotros vemos acá. Claro, hay algo que me parece curioso ya que traes el tema de los templarios y es que tiene cercanía con la temporalidad por lo que está sucediendo. Puede que ya haya un conocimiento previo de los templarios en la Inglaterra medieval, obviamente, porque hay una fuerte influencia de la misma orden, pero el detalle es que en el manuscrito, a pesar de que está este caballero que podríamos decir puede ser templario, no se hace alusión a la orden del temple en el folio, ni tampoco se menciona. Entonces es un detalle curioso que uno puede entender como que hay un reconocimiento a lo que veníamos de los caballeros europeos, que sabían cómo se vestían, cómo actuaban, cómo se representaban en los manuscritos, pero no necesariamente por así decirlo, se tipifica dentro del manuscrito que pertenezca a esta orden. No sabría decirte precisamente a cuál orden pertenece, puede ser un templario, puede ser también de la orden de San Andrew, porque la orden de San Andrew es cercana al condado de Irham en Lincolnshire, pero como tal sería especular en un terreno gris para decir que es templario. Sí puede ser un caballero del temple por la manera en la que estaba uniformado, pero como no se menciona en el manuscrito, no me atrevería a decirlo propiamente, porque Sí, te entiendo. De hecho, uno de los temas que más me apasiona justamente son la Orden de los Templarios. Ya yo tengo un par de investigaciones al respecto. Y por eso lo hago mención, porque lo vi como que inmediatamente me causó una reacción. Porque lo otro es que al concepto de monje soldado tampoco hace alusión este texto, porque hablamos de la caballería como tal, pero recordemos que dentro de la caballería, que ya no estaba quizás tan de moda, en ese tiempo cuando se escribe este documento, justamente 1100 aproximadamente es cuando en el siglo XI, 11-12, es cuando tiene la caballería se une un poco con la religión y empiezan a surgir, bueno, primero los templarios, que no son los primeros caballeros propiamente tal, porque antiguamente estaban los hospitalarios, pero sí fueron los primeros que unieron el monje soldado. Después los hospitalarios tomaron la concepción religiosa, los caballeros teutónicos, los caballeros del Santo Sepulcro y muchos más. Sí, de hecho vamos a ver mucho la referencia a este tipo de caballero monje con el término Christes Militis, o Christes Milites en Militis latín. Templi, claro, sí. Exacto. Sí, eso sí. Bueno, este texto es inglés porque uno de los que heredan un poco a los templarios, pero es la península ibérica, que es la Orden de Calatrava. Ellos como que mantienen un poco bueno, ellos nacen básicamente por el rey, no recuerdo el nombre, para mentir, Jaime, creo. Él asume como el priorato en el fondo y él crea esta orden, lo mismo que pasa también con la Orden de Cristo en Portugal, que mantienen también un poco, pero estamos hablando nosotros de Inglaterra. Bueno, me gustaría ver la posibilidad después de conversar internamente sobre esto y si es que tú tienes, por ejemplo, esa página, la traducción, podemos ver quizás surge algo interesante de ahí. De hecho, justamente uno de los objetivos de esta jornada es profundizar más en estos temas. Claro, así que ya vamos a dar entonces la palabra porque creo que vamos con Rolando. Rolando Lionel. Hola. Sí, bueno, no puedo habilitar mi cámara y me parece una falta de respeto no ver al interlocutor. ¿Puede ser? A ver, voy a ver. Que lo que pasa es que yo
bloqueo las cámaras porque hemos tenido un par de malos episodios. No me da la opción acá. Sí, pero igual de todas formas puedo escucharte, no te preocupes. Ahí ya. El hospedador, bueno, ahí está, creo que habilitaste. Sí. A ver, así, sí, bueno. Es una muestra de consideración a Santiago. Hablo desde Argentina, provincia del Chaco, República Argentina. Primero, felicitaciones, Santiago, por la detallada y medulosa descripción que has hecho. Para quienes somos apasionados de la caballería, las órdenes y la etapa medieval, que yo creo que le aportó mucho a la cultura occidental, bueno, mis sinceras felicitaciones por la brillante exposición que has hecho. Te pregunto dos cuestiones respecto de tu tema, aunque hay mucho más, por supuesto, para conversar y investigar, pero hablaste de El Salterio como una obra por encargo de esta familia del caballero de Loutrel, ¿no es cierto? Bien, El Salterio dijiste también como colección de salmos para uso privado y familiar. Te pregunto, ¿también era costumbre en los caballeros encargar o realizar por encargo obras que relataran sus propias gestas o hazañas, o eran todos obras de este carácter para uso litúrgico, religioso, digamos? Sí, de hecho, bueno, madre mía. El texto que vamos a ver la próxima semana es también encargado por nobles caballeros, pero sale del contexto religioso. El Códice Manés es más una línea histórica de reyes y caballeros germánicos, y es curioso porque va a romper con todo este arquetipo religioso del caballero para ya enaltecerlo en las partes discursivas. Entonces es común encontrar algunos manuscritos que van a ser provenientes de la nobleza, que van a tener estas representaciones fuera del contexto religioso, pero no es muy dado a que tengan ¿cómo decirlo?, una participación tan grande del arte medieval en cuanto a la caballería como la tiene el Salterio y Loutrel. Pongo el ejemplo del Salterio y Loutrel porque dentro de los que he visto, cuando estudias, por ejemplo, el Salterio de Macclesfield o el libro de obras de Talmud, o también este otro que es bastante pertinente, que se me escapa el nombre y es... joder, se me escapa el nombre. Pero he trabajado mucho este tipo de manuscritos ingleses, y tal vez el segundo que más se le acerque sería el libro de obras de Talmud, que es también un texto religioso, pero que está plagado de un par de representaciones de la caballería, no tantas como en Loutrel como para establecer una intención, sino que son un poco más discretas porque es un poco más sencillo y también porque viene comisionado por parte de una mujer. Entonces, en este aspecto, la caballería pasa a un tema relegado en ese sentido. Pero creo que es interesante ver dos cosas. La primera es que estos manuscritos son medievales ingleses, entonces podemos decir que tal vez hay una intención territorial que ya está recorriéndose alrededor de Inglaterra para comisionar estos manuscritos alrededor de una intención que puede ser, como en este caso, redimir penas, o puede ser, como en el caso de Talmud, tener un libro de obras para rezar que dé gracia a la familia, o en el caso del Salterio de Macclesfield, que es netamente también para tener un libro religioso que honre a la familia, pero no necesariamente siempre van a estar comisionadas el caso de la caballería como el Salterio de Loutrel. O vamos al caso continental, con algunas versiones del gran libro de la historia de Francia, que vamos a tener muchos manuscritos que van a trabajar las grandes crónicas de Francia, que van a trabajar las grandes crónicas de Francia y van a contar la historia de cómo los pueblos galos se formaron en diferentes condados para después ser órdenes y caballeros, y se van a representar y se van a establecer con una nobleza. Vamos a ver eso mucho, pero entonces sabemos que no son textos netamente religiosos. Vamos al caso del Códice Manés de la próxima semana, donde tenemos nuevamente esta participación, pero no está netamente conectada a la religión. Entonces, ahí es donde hacía la diferencia, por ejemplo, de que estos textos ingleses son más privados. Es el texto que, de hecho, hoy en día todavía es visible que muchas familias se encargan de hacer sus propias Biblias. Acá tenemos una familia inglesa que ha mandado a hacer un manuscrito que es un salterio para leer los salmos que se van a dictar en las misas, pero que va a ser una remembranza a ellos, que va a ser una remembranza a sus valores, y que va a estar todo esto hilado por la caballería medieval como un hilo conductor para establecer este tipo de prácticas representadas iconográficamente. Bien, gracias. Y una última breve, por favor. También menciona en la pregunta primera que me precedió, se mencionaba los templarios también, creo que es una de las órdenes que más
me apasiona, ¿no? Por su impronta, por el poderío económico que lograron y por el catastrófico final también, ¿no es cierto? Claro. Pero te pregunto, ¿los caballeros necesariamente debían todos, los que eran ordenados caballeros, pertenecer a una orden o tenían autonomía para su pertenencia, digamos, a alguna corporación en particular? Bueno, acá es tema de mucho todavía de mirar territorialidad y región. En el caso de los condados ingleses, es muy común encontrar que los caballeros de los condados ingleses no pertenecían siempre a una orden porque están muy ligados a defender la tierra. La tierra, entiéndase como el territorio que tenían a su cargo, dado por el rey. En este caso, entonces, es más común ver que un caballero va a ser el representante de esta tierra, que va a tener una pequeña corte alrededor con otros caballeros que no van a tener tal vez la misma clase social de la nobleza, pero que va a ser representante y va a cargar el escudo de este lugar y va a tener las armas de este lugar y la representación. Los casos con las órdenes son un poco más difíciles de rastrear en el ámbito inglés, por el detalle de que no van a ser tan grandes como en Francia o como en España, o incluso en el caso germano-flamenco, vemos varias órdenes que ya empiezan a establecerse un poco más serias por el detalle de que tienen esta libertad para reunirse y la iglesia no está atravesando reformas como en el caso de inglés. Entonces eso les permitió tener, por así decirlo, un apoyo más fuerte para poder volverse órdenes. Y hay que tener en cuenta un detalle que me parece pertinente, es que cuando un caballero se ordenaba por medio de una orden, accedía a otro tipo de permisos. Es decir, cuando un caballero de orígenes con pocos recursos, como en el caso de Johannes, que lo hemos trabajado toda la diapositiva, como en este caso Johannes se ordena en una orden, valga la redundancia, esta orden le va a permitir acceder a valores nobles. Esta orden va a ser lo que le dé ese espaldarazo, por así decirlo, para que él pueda cotejar a una joven de la nobleza, para que pueda entonces pelear por un territorio o adquirirlo, para que pueda entonces representar un escudo o una estirpe a partir de él y de sus descendientes. Y estas órdenes les van a permitir en este sentido no solamente cumplir con el aspecto cristiano, si vienen de una orden cristiana, sino también que puedan tener ese traspaso social de una clase a otra, que puedan ser entendidos dentro de los valores de chivalry que los mencionamos constantemente, y que es una dualidad completamente en la caballería que se ve constantemente. Porque cuando empiezas a ver las representaciones de la caballería, entiendes cuándo es algo que puede enmarcarse en los valores de la misma, provenientes ya por las cosas que se producen en las órdenes o en los nobles, y cuando la caballería no necesariamente está representando un noble, sino simplemente una práctica militar. De hecho, si vamos a esta imagen de acá, que no sé si alcanzan a ver, vemos que acá hay varios caballeros que van a caballo y es válido, pero entonces hay uno con un hacha y esta persona con un hacha no está dentro de los marcos de la caballería. Y vemos que entonces dentro de estos hay nada más 3 que tienen unas pequeñas banderines en sus lanzas. Estos detalles son los que nos permiten identificar en el campo de batalla quién era la persona que estaba a cargo de esto y quiénes eran simplemente guerreros que habían accedido a la caballería por medio de un caballo o por medio de una instrucción militar. Sí, bien, bueno. Muchas gracias, clarísimo, y de nuevo un afectuoso saludo desde el norte argentino de mi patria. Gracias, Santiago. Con todo gusto. Vamos a seguir. Si alguien tiene alguna otra pregunta, que levante la mano. Vamos con Felipe. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola. Profesor, ¿cómo está? Buenas. Quiero agradecer la clase y también aprovechando pedir disculpas que llegué unos minutos tarde. Pero quería preguntar primero que todo, o ver si repasar quizás la definición misma de salterio. ¿Qué es lo que hace un salterio distinto a otros documentos? Si es la iconografía, si es el sentido, porque recién con la pregunta anterior del amigo de Argentina, hay algunos que escapan de la recopilación de salmos y van, por ejemplo, a crónicas o una especie de almanaque historia de la familia. Entonces, más que nada era eso. ¿Qué define al salterio en sí?
Y también, aprovechando la pregunta, no sé si habrá alguna relación con las piezas musicales como el saltarello. Sí, bueno, a grosso modo, como lo habíamos diciendo desde el principio, un salterio es básicamente un libro de salmos. Un salterio no está construido como una Biblia que te va a contar el Génesis, el Mateos 15-12, el Deuteronomio, el Levítico, etc. El salterio solamente te va a traer salmos, que van a hacer estas oraciones para leer en distintos momentos de los días. El salterio hay que diferenciarlo entonces como un texto religioso, sí, pero no es un libro de horas, no es una Biblia moralizante, ni tampoco un libro de cánticas o un misal. Un salterio permite ser constituido por una familia, permite ser encargado por una familia para que simplemente tenga oraciones para las cuales decir en el momento de una misa. Entonces, un salterio es muy parecido a lo que hoy en día denominamos un devocionario, que muchas familias encargan un devocionario muchas veces, pero no es una Biblia, no cumple con los parámetros para ser una Biblia, ni tampoco está diseñado para ser una Biblia. Para hacerlo un poco más práctico, un salterio es un libro de oraciones, que va a tener también los cantos en ocasiones. Hay salterios de menor calidad que no incluyen los cánticos, obviamente. Hay otros como este caso, que es un salterio de altísima calidad por los detalles que tiene, que incluye los cantos, que incluye un calendario, que incluye pues, las escenas de la familia, porque eso ya es intencional en cómo va plasmado. Si vemos algunos salterios en monasterios, como en el caso del monasterio del Catharina Convent en Países Bajos, el monasterio de la Catharina Convent, de las Catarinas, perdón, no tiene necesariamente todo este grado de lujo. Es un salterio muy sencillo y las iluminaciones son muy básicas en este aspecto. Ni siquiera está pintado, solamente son dibujitos, por así decirlo. Entonces entendemos que para que sea un salterio solo debe tener un libro de salmos, para que pueda ser considerado de esta manera como está constituido. Y obviamente, en caso tal de tener pues, un mayor espacio, conectar con las canciones. Hay que tener en cuenta de que este producto es un producto de alta calidad, que está mandado a hacer por una familia prestante, que le permite entonces acceder a todo este tipo de detalles para poder constituirlo como algo rico y como algo vasto con muchísimo detalle, pero también hay casos en los salterios donde se van a ver textos un poco más sencillos, un poco más tranquilos en este aspecto, o que no van a tener necesariamente un despliegue de iluminación y color, sino que simplemente es la oración, tal vez una partitura por una canción, saber dónde hay un puntos elevados para subir la voz o para bajarla, y ya. En ese sentido, más o menos es como la gran diferencia que podríamos hacer de este salterio. ¿Por qué lo cuento como algo particular? Por ese preciso detalle de que al ser un encargo de una familia, de algo privado, bueno, pues obviamente si ellos lo están encargando, les permitió decirle a los iluminadores o a los escribanos en algún momento, quiero que el salterio no solamente sea un texto religioso, sino que también me represente a mí, a mi familia, al condado, a todo esto. Por eso es que resalta dentro de muchos otros textos, como resalta dentro de muchos otros salterios, porque nos permite no solamente ver esta sensibilidad cristiana, sino también las sensibilidades de lo cotidiano y lo social. Perfecto, perfecto. Bueno, me imagino que dentro del grupo que estamos de oyentes, muchos son, o sea, obviamente son todos fanáticos y aficionados a la Edad Media. Quizás algunos también sean aficionados al tema de la recreación. Y todos estos documentos, que son básicamente piezas de arte, y algunos quizás considerados hasta algún tipo de patrimonio, son cosas magníficas porque dentro de la iconografía, dentro de las ilustraciones, nos permiten una idea un poco más detallada de lugares, vestimentas, y de la misma, del mismo concepto de pensamiento, quizás. Así Exacto. que genial. Profesor, muchas gracias. Muy buenas noches. Todo gusto. Muchas gracias. Vamos con Guillermo. Hola, buenas noches. Pues primero que todo, Santiago, mil gracias. Demasiado interesante pues toda la explicación que vos proporcionaste. Creo que para alguien que no tiene pues un approach muy amplio al medioevo como yo, pues fue bastante significativo desde muchos matices. En ese orden de ideas tengo una pregunta para vos y es básicamente, vos dijiste pues que Joffrey hace el encargo del salterio como una forma de redimir sus pecados, que pues es un lugar común dentro de todo, pues dentro de todo el documento, y quiero saber si existía algún tipo de curaduría por parte de la iglesia frente al texto. Si uno ¿Puedes puede, repetir la palabra nuevamente? ¿Sí decía qué? algún tipo de curaduría, si la, Okay. si la iglesia pues efectivamente pues hacía algún tipo de vigilancia sobre lo que se imprimía dentro del texto,
anterior o posterior a que se imprimiera. Sí. No, no existía. Así de sencillo. Tenemos la vaga idea de que el mundo medieval estaba plagado de la iglesia por doquier, pero no hay nada más alejado de la realidad. De hecho, la iglesia no viene a establecerse casi que hasta el siglo XIV, XV, unificada como la conocemos, y no se establece de la misma manera en toda Europa. Es decir, el control de la iglesia cristiana no va a ser el mismo en Italia que en Reino Unido o en los territorios germanos. Entonces, en este caso, existe cierta libertad para los iluminadores y las personas que se encargaban de hacer estos manuscritos, en los cuales ellos podían permitirse representar criaturas antropomórficas de la manera que quisieran, permitían representarse a Cristo si querían en distintas formas, permitían representarse a la Virgen si era necesario, y no había una manera de decirlo, por así decirlo, no había un control de la iglesia para decir que lo aprobaba, no. La iglesia simplemente estaba ahí, existía, y en ocasiones si tenía los medios encargaban ellos también manuscritos, pero cada persona que encargaba un manuscrito lo hacía con parámetros distintos o según lo que le especificara el iluminador. Vamos a ver entonces que en esto es muy curioso de analizar, ¿sabes? Porque cuando tú empiezas a ver la práctica de la iluminación y la constitución de manuscritos medievales en este aspecto codicológico, los manuscritos que surgen en el territorio inglés van a ser muy distintos a los que surgen en el territorio germano o incluso en el territorio francés. ¿A qué voy con esto? En el territorio francés tenemos al gran Mateo de París, por ejemplo, uno de los mejores creadores de manuscritos e iluminadores, pero también vamos a ver varios talleres de iluminación, muy rústicos todavía, sobre todo en París y algunos en Lyon, donde es preciso ver que ya existía un negocio alrededor de esto. No me atrevo a decir un gremio, porque el gremio es una palabra muy grande, pero sí ya había una especie de negocio alrededor donde una persona con fondos podía ir a encargar un manuscrito, ya sea a un taller de manuscritos, y estos básicamente lo hacían según los parámetros que requería o simplemente las cosas que necesitara. En este caso vemos pues que el manuscrito fue comisionado por Geoffrey Luttrell como una manera de redimir sus pecados, lo enclava en un texto que es religioso para que vaya en conjunto con las 20 misas que manda dictar, pero que también le da la libertad a los iluminadores de plasmar criaturas, de plasmar escenas cómicas. De hecho, hay una parte en este manuscrito donde vas a ver que hay un grupo de campesinos llevando las ovejas de un lado a otro. En otras partes te encuentras con cosas cómicas como diferentes criaturas en las márgenes que no van a tener sentido y que tampoco podemos decir que representar al diablo porque no lo están representando netamente. Y es precisamente una manera en la cual los iluminadores jugaban mucho con esta libertad que tenían de poder establecer lo fantástico dentro del imaginario de la cotidianidad. ¿A qué voy con esto? Los manuscritos podían tener diversos diseños, diversas criaturas, valga la redundancia, pues decir que podían tener lo que quisieran, pero la iglesia no los iba a suprimir en ese sentido porque, en primer lugar, la imprenta no existía como para decir vamos a hacer un control de todo lo que se vaya a hacer más fácil, sino que ve tú a encontrar a la persona que está haciendo la página 2 y después mira hacerle un control a la persona que está iluminando la página 64, que era muy difícil. Entonces, de esta manera es básico tener en cuenta que esta libertad existía, que la iglesia no era tan tajante en este sentido, y más en el territorio inglés donde habían varias transformaciones en la iglesia. Y además de ello, es necesario también, para finalizar, ver que un manuscrito de carácter religioso podía tener ese tipo de decoración, que se saltara lo religioso y lo férreo de la religiosidad, porque básicamente era la manera como el mundo medieval se buscaba plasmar a sí mismo. Tenemos que tener en cuenta de que hablamos de personas del medioevo que creían en lo fantástico, que creían en la existencia de criaturas antropomórficas, que todavía estaba muy dada a la creencia de este tipo de situaciones, y aunque muchas de esas se sabe que eran conscientes de que no necesariamente existían, había un discurso que les permitía imaginarlas y tenerlas en su cotidianidad. Entonces es muy común, por ejemplo, encontrar unicornios, cuando sabemos que ellos eran conscientes de que no existían, pero que aún así los usaban para representar valores y comportamientos, o dragones para representar otro tipo de comportamientos, incluso criaturas que no conocían, como jirafas y elefantes, las representaban de algunas maneras en algunos manuscritos de forma fantástica. Entonces, no hay un control de la iglesia en este aspecto, hay una total libertad para el desarrollo de los mismos, y es interesante ver cómo varía la iluminación de un país a otro. Pues eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando encontremos el caso germano. Tenemos una pregunta acá en el fanpage
Alan nos pregunta si hay alguna relación también con el nombre del instrumento musical. ¿Cuál instrumento musical puede ser un poco más específico? No tengo una amplia formación en música, qué pena. Debe haber bueno, yo tampoco, yo en realidad... hay un instrumento, sí, que es justamente un salterio, pero no podría en este momento describirlo. Bueno, tú después entras al fanpage y puedes contestarle por ahí, quizás armar un diálogo simpático por ese medio. Claro, Al parecer ya no tenemos más preguntas. listo. Bueno, Santiago, te agradezco, fue una excelente y nutridora presentación. Quería mostrarte antes que te fueras, voy a compartir mi pantalla ahora. Fíjate, yo encontré esta foto en un libro que tengo acá como muy a la mano sobre los templarios, que también es de un manuscrito, esta imagen. Sí, Fíjate la coincidencia, yo creo que vamos a ver algo en conjunto con respecto a esto, porque quedé bastante intrigado, ¿ya? Así que yo creo que aprovechamos de amarrarnos para en conjunto de repente ver en qué se trata, o si ambos nos nutrimos y después nutrimos al resto de la concurrencia. claro, claro, suena bien. Suena bien. Eh, Y es interesante porque en ese aspecto, pues, hay que tener en cuenta de que los templarios ya eran conocidos a lo largo de toda Europa, entonces puede que en el medio de las representaciones creadas por el iluminador haya hecho un caballero templario, pero es curioso ver entonces sí, qué matices juegan porque no se menciona dentro del salterio, no hay alusión a la orden del temple tampoco dentro del mismo texto. claro, Entonces, según tengo entendido, es curioso que haya hubiese una sido representación de la algo. idea del caballero a través del templario, pero que no necesariamente se menciona en el texto. Y aparte, considerando también que es algo, después de la disolución de esta orden, quedó como prácticamente prohibido hablar del tema. En el fondo, está quizás representando algo un poco tabú para el momento. Sí, Así que puede bueno, ser. quedamos conectados en ese aspecto y vemos entonces qué sale de interesante de ello, compartiendo ahí ambos un poco los conocimientos. Claro que sí. Santiago, llevamos casi una hora y media. Yo te felicito realmente porque una completa y apasionada charla también como la transmites. Así que nos vemos entonces la próxima semana, próximo jueves. Así es. Eh, yo les comento también que Santiago él me pidió hoy día cerrar su inscripción porque les mando un documento. ¿Vas a mandar algún otro documento para la próxima semana? Sí, sí, sí. En esta mandé una primera instancia de un acercamiento al salterio Lutrell. Para la próxima semana otro documento similar, que es una ficha técnica un poco y una reseña, una approach al códice manés. Entonces, lo que yo te iba a proponer, Jorge, es que si quieres, pues tú lo tienes en el correo, lo puedes subir a la página medieval como un documento PDF para que lo compartas allí y quienes pues nos vieron a través de Facebook puedan acceder al mismo documento también. Sí, no hay problema. Perfecto. Bueno, Santiago, vamos a finalizar entonces la grabación, dejar de transmitir también en Facebook y nos estamos viendo entonces la próxima semana. ¿Ya? Sí. El resto de la concurrencia, mañana tenemos a las 16 horas canto gregoriano y a las 18 horas música medieval, la segunda charla de cada uno. ¿Ya? Muchas gracias, Santiago, nuevamente. Estamos en contacto. Listo. Tengan buena noche.